estamos grabando las enseñanzas y las estamos subiendo a Facebook, no sé si las ha visto por ahí. La idea es que si usted no puede venir un día al culto, no es que queramos hacer famoso a Ipucuac y queramos, sino que la idea de esa herramienta, que Facebook es una herramienta y todos los medios digitales son una herramienta. Si usted no puede venir un día, pueda escuchar la enseñanza y todos podamos ir a la par en lo que estamos aprendiendo como iglesia, como iglesia. El propósito es ese. Si usted no puede venir un día, escuche la enseñanza, escuche el mensaje de la palabra de Dios, busque un momento, busque un espacio para sentarse a escuchar la palabra de Dios. Leamos ahí todos Hebreos 10, 24 y 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Leámoslo una vez más bien fuerte, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos al Señor para que sea hablándonos en este día. Señor, te damos gracias por este honor que nos da de sentarnos a escuchar tu palabra, de tener este privilegio y esta oportunidad de oír tu voz en este día. Queremos oírte, Señor, en esta mañana. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos instruyas. Queremos que tú nos enseñes. Queremos escuchar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Tu palabra que nos alimenta. Tu palabra que nos conforta, Señor. Por favor, Señor, háblanos en esta mañana conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Estén cómodos, hermanos. Siéntense un momento. Vamos a meditar en esta mañana acerca del engaño del pecado. El engaño del pecado. Vamos a meditar en esto esta mañana. Y este último versículo, el versículo 25, nos hablaba o nos mencionaba la importancia de congregarnos, la necesidad de congregarnos. Estamos agradecidos, como les decía, por los medios que tenemos a nuestro alcance para escuchar la palabra de Dios, que hoy en día hay muchas formas de escuchar la palabra de Dios. Escuchar, de hecho, la Biblia la puede uno escuchar mientras está haciendo algo. Puede escuchar una predicación en YouTube, en Facebook, en cualquier lugar. Uno puede tener acceso a la palabra de Dios y es muy fácil a través de estos medios. Y hoy podemos escuchar sermones de cualquier tema, de cualquier pastor, de cualquier estilo. Hoy podemos tener acceso a la palabra de Dios a nuestro gusto. A nuestro gusto. Usted elige el predicador que le gusta, elige el tema que le gusta y usted escucha la predicación de esa forma, a su forma, a nuestra manera. Estamos agradecidos por todo eso, pero yo creo que no es lo mismo que estar reunidos, no es lo mismo que estar aquí como iglesia, no es lo mismo que reunirnos como iglesia, escuchar la palabra de Dios, no es lo mismo que estar aquí recibiendo todos el mismo calor de la presencia de Dios. Gracias. Recibiendo el mismo calor de la presencia de Dios, recibiendo toda la misma palabra de Dios, escuchando todos aquí, aprendiendo aquí, congregándonos en la presencia del Señor. Así que es una invitación a no abandonar la reunión, a no apartarnos de la reunión, porque hay algo poderoso, hay algo especial cuando nos reunimos como iglesia. Hay algo especial cuando nos reunimos y cuando compartimos como iglesia. Y dice la palabra de Dios que cuando nos exhortamos, porque dice el versículo ahí, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No solo de vez en cuando, sino que dice tanto más. O sea, ahora más que nunca, un poco más. ¿Por qué? Cuando veis que aquel día se acerca. Porque debo decir, y el tema de esta mañana es que el pecado es engañoso. El pecado es engañoso. Y se acerca el día en que va a haber un juicio por el pecado. Se acerca el día en que vamos a tener que rendir cuentas por la vida que hemos vivido. Dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros. Y esa es una marca del cristiano. Es una marca, una identificación del cristiano. Un cristiano que empieza a considerar a los demás en lugar de sí mismo. Que empieza a pensar en los demás que en lugar de sí mismo. Esa es una marca de madurez del cristiano, es una marca del creyente. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1, dice: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriendo al del lado que a mí mismo. Hay que podemos llegar un día a ese nivel. Prefiriendo y considerando al otro en lugar de sí mismo. Lo leo nuevamente, dice:
amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cómo se puede preferir a otra persona en lugar de a mí mismo? ¿Cómo se puede preferir a otra persona en lugar de a mí mismo? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese debería ser un pensamiento en nuestro corazón, un pensamiento en nuestra mente. Preferir y considerar a otro en lugar de a mí mismo. Porque hay una palabra que usa el Señor ahí, y me parece una palabra clave, que dice exhortándonos, exhortándonos. Y esa palabra muchas veces se usa o se asocia como con un regaño, ¿no? Como con un llamado de atención. Pero no tiene que ver mucho con eso. La palabra en su significado original, en su sentido original, significa llamar a alguien para que camine a mi lado. Exhortar significa llamar a alguien para que camine a mi lado. Es decir, no vengo a señalarte, no vengo a acusarte, sino vengo a ponerme a tu lado. Eso es lo que significa la palabra exhortar, acompañar, estar de ese lado. Porque debo decir, repito, que el pecado es engañoso. Que el pecado es engañoso. El pecado es increíblemente resbaladizo, es sigiloso, casi nunca es lo que parece. El pecado casi nunca tiene forma de pecado, nunca tiene forma de pecado. El pecado se presenta como algo agradable, se presenta como algo normal, como algo cotidiano. Y dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso se supone, o por eso se supone que debemos estar alerta. Debemos estar cuidándonos, debemos estar alerta. Por eso la iglesia está aquí, hermano, para reunirnos, para exhortarnos los unos a los otros, para acompañarnos los unos a los otros, para edificarnos los unos a los otros. Por eso necesitamos, hermanos, un hermano o una hermana que nos levante en el momento en que estamos desanimados, que nos ayude en el momento que de pronto estamos preocupados por algo, que nos dé una palabra de exhortación cuando de pronto necesitamos que alguien nos ayude, que alguien levante nuestras manos, que alguien nos extienda la mano. Es por eso tan necesaria la iglesia, tan necesario estar aquí reunidos como hermanos, porque repito, el pecado es engañoso y trata de colarse en nuestra vida, trata de filtrarse en nuestra vida. Y qué bueno que alguien en la iglesia, que lo hagamos con otros y que también lo podamos recibir, que alguien se acerque y nos pregunte cómo está. ¿Cómo estás? ¿Cómo van sus hijos? ¿Necesitas que oremos por algo en especial? ¿Podemos visitarte? ¿Podemos ayudarte con algo? ¿Cómo vas en tu caminar con Dios? Qué bueno que lo hagamos con otros y que lo hagan con nosotros también. Que alguien se preocupe por nosotros. ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va la casa? ¿Cómo va su hogar? ¿Cómo van las cosas? Que alguien nos ayude y nos anime a buscar de las cosas de Dios. Podemos exhortarnos y ayudarnos mutuamente aquí como hermanos, como iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque llegará un día, el día del juicio, y el pecado es engañoso. Y el pecado es engañoso, es un adversario que es astuto, que se infiltra, que se camufla en las cosas que de pronto parecen del día a día. Así que hoy tengo como tarea tocar este punto específico del engaño del pecado. El engaño del pecado. Vean lo que dice, quiero que busquen ahí en su Biblia, Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Eclesiastés está después de Salmos, después de Proverbios. Sigue Eclesiastés. Eclesiastés 8:11. ¿Lo tenemos? Leámoslo todos a una sola voz. Dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Otra vez leámoslo, dice:
por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala, en el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Lo que dice ahí es que como no vemos el castigo inmediato cuando hay mala obra, cuando hay pecado, como no vemos que haya sentencia, como no vemos que haya juicio inmediato, pues el corazón de los hombres se inclina aún más al mal. Como no hay castigo, entonces la gente piensa que no va a haber castigo y se relaja y busca más hacer el mal. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala, entonces la gente se inclina más al mal. Creo que habría menos inclinación al pecado si cayera juicio inmediatamente. Si cada vez se cayera juicio, cada vez que uno pecara, cayera juicio, pues habría menos inclinación al pecado. Pero creo que no estaríamos ninguno de nosotros aquí sentados. Si el Señor castigara el pecado, si el Señor pagara por el pecado lo que merece pagar, pues no estaríamos ninguno acá sentados disfrutando de la palabra de Dios. Habría menos inclinación, pero si un rayo cayera sobre nosotros cada vez que pecamos, pues no estaríamos en este lugar. Pero dice la palabra de Dios que eso crea un problema en el corazón, y eso engaña el corazón del hombre. Dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia, entonces el corazón del hombre se inclina al mal. Crea un problema en el corazón de la humanidad, porque podemos sentir culpa en el momento, podemos sentir vergüenza cuando le fallamos a Dios, pero no sentimos la consecuencia del pecado inmediatamente. Podemos sentir dolor en el corazón, pero no sentimos el castigo del pecado inmediatamente. Y el engaño del pecado empieza a colarse en el corazón. Ahí empieza a colarse el engaño del pecado. Y como que dice, de pronto he pecado, me he sentido mal por ello, le he fallado a Dios, pero no pasó nada. No hubo castigo, no hubo juicio. Como no ha pasado nada por mentir, yo creo que mentir no sea para tanto. Como he fallado, como he tomado cerveza de pronto y no he visto castigo, pues como que me va a relajar, porque eso como que no le interesa a Dios. De pronto a Dios no le interesa ese pecado. Y dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la obra mala, en el corazón de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, crea como un engaño en la mente del ser humano, en el corazón del ser humano. Cree que no va a haber castigo, cree que no va a haber consecuencias por el pecado. Y se engaña a sí mismo. O puede pasar al revés, de hecho. Puede pasar que vemos en otros que pecan y como que les va bien, como que viven en pecado, viven en maldad, y como que empezamos a apartar la vista de Dios y a poner la vista en el otro y decir, ¿para qué buscar de Dios y para qué buscar de las cosas de Dios? ¿Para qué apartarme del mal? Si ve a esa gente corrupta, ¿cómo les va bien? Si ve a esa gente que vive en pecado, ¿cómo les va bien? Si ve a esa gente que no viene a la iglesia, ¿cómo les va bien? ¿Cómo les va de bien a esa gente que no se esfuerza por venir a la iglesia? Nos puede pasar al revés y decir cómo avanzan y cómo les va bien al vecino que es un pecador, que no se esfuerza por venir a culto, que no hace nada por buscar de las cosas de Dios. Vea que cómo viven en pecado y no están siendo castigados, no reciben castigo por acostarse con cualquiera, por vivir en promiscuidad. ¿Por qué me esfuerzo por caminar en santidad? ¿Por qué me esfuerzo en venir a la iglesia? ¿Por qué me esfuerzo en buscar de Dios? Cuando ellos hacen lo que quieren, cuando ellos viven como quieren y su vida aparentemente es perfecta. Les va bien en los negocios, les va bien económicamente, les va bien en su familia aparentemente. Y nos puede pasar de esa manera, pero es un engaño. Es el engaño del pecado, ya lo vamos a ver. Es el engaño del pecado, porque nos crea una mentira en la mente. Por cuanto no vemos la consecuencia del pecado, dice que el corazón del hombre se inclina aún más al mal. Y vea lo que dice el Salmo 37:1. Quiero que lo abramos ahí, Salmo 37, versículo 1. Salmo 37, versículo 1. Estamos todos ahí, leámoslo todos a una sola voz. Dice, no te impacientes a causa de los malignos,
ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ahí en primer lugar dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué David escribiría esto? David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿por qué escribiría esto al pueblo de Dios? ¿Por qué él diría, no se preocupen por los pecadores, no pongan su mirada en los pecadores, no los envidien? ¿Por qué haría eso? Porque yo creo que es posible que David haya sentido eso. Yo creo que él sintió en un momento cómo los pecadores les iba bien, cómo la gente que era maldadosa, cómo la gente que tenía su corazón corrupto, cómo les iba bien. Yo creo que David experimentó eso, sintió ese punzante de la envidia, mientras él andaba de cueva en cueva escondiéndose, mientras él andaba perseguido, mientras él andaba por allá sin tener que comer, mientras él andaba por allá escondiéndose para guardar su vida, estaba intentando servir a Dios, estaba intentando honrar a Dios, él estaba intentando ser justo, él estaba intentando honrar a Dios, y mientras él se esforzaba por eso, había otro que vivía en iniquidad, que vivía en pecado, que tenía su corazón inclinado al mal, y vivía en un palacio con riquezas. Vivía bien, todo le iba bien, todo aparentemente le iba bien en su familia, en su economía, y él vio eso y como que sintió el punzante de la envidia en su corazón. Él sintió que algo le removió por allá, y sintió como, ¿cómo puede ser posible que a este le vaya bien? Es posible que se despierte la envidia por el pecador. Es posible que se despierte la envidia cuando vemos que a alguien le va bien sin esforzarse tanto. Y sigue diciendo la palabra de Dios, ahí en el siguiente versículo, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿Cómo la ve? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Y el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Tú confía en Jehová, coloca tu mirada en el Señor, coloca tu confianza en el Señor y haz el bien, haz lo bueno, busca de Dios, refúgiate en Dios, busca la presencia de Dios. Si nos deleitamos en el Señor, Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. Si nos deleitamos en el Señor, si entregamos nuestro camino al Señor, si nos refugiamos en el Señor, si confiamos en el Señor, Él nos va a bendecir. Es la promesa de la palabra de Dios. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Pero debemos saber, hermanos, que hay momentos donde como que quedan vacíos en nuestra vida. Hay momentos donde quedan vacíos, donde de pronto no vemos la mano de Dios, no vemos la bendición de Dios, de pronto tarda un poco en llegar, de pronto hay que esperar un poco, porque en Dios hay que esperar. En Dios hay veces que hay que esperar para ver las promesas de Él. Y hay momentos donde quedan vacíos en nuestra vida. Y en esos vacíos es donde el engaño del pecado intenta colarse. En esos vacíos es donde el engaño del pecado empieza a decir a nuestra mente y a nuestro corazón que estamos perdiendo el tiempo, que estamos esforzándonos para nada. Empieza el engaño del pecado a decirnos que no estamos haciendo nada valioso en nuestra vida. Empieza a decirnos el engaño del pecado y a decirnos, pero si estás en la iglesia, pero si estás yendo domingo tras domingo a la iglesia, si estás buscando de Dios, ¿cómo es que entre semana le vaya mal a uno? Y ahí intenta meterse el engaño del pecado en nuestra mente. Pero si usted está ya levantando las manos, si está ya orando al Señor, si está buscando de Dios, ¿cómo es posible que le pasen tantas cosas en la semana? ¿Cómo es posible que si usted va a cultos y busca de Dios, cómo es posible que tenga tantos chicharrones, problemas, preocupaciones? Y en esos vacíos es donde intenta meterse el engaño del pecado. Pero escuche la palabra de Dios, ahí en el versículo 6 y 7 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldad, hermanos, no importa cómo vaya el mundo, no importa si le va bien al vecino, no importa si le va bien al pecador, no importa, porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser burlado, y exhibirá tu justicia como la luz. Llegará un momento en que todo será exhibido, llegará un momento en que el pecador tendrá que rendir cuentas por lo que hace, por lo que vive,
por su desinterés por las cosas de Dios, por su indiferencia ante las cosas de Dios. Y lo único que importa, hermano, es que nuestra vida esté en las manos del Señor. Lo único que importa es que nuestro tiempo lo invirtamos en las cosas del Señor. Porque un día, en su tiempo, en la voluntad del Señor, en su plan, un día Él juzgará. Un día Él juzgará la justicia, pero también juzgará la injusticia. Un día Él juzgará a los que hicieron el bien, pero también juzgará a los que no se interesaron por hacer el bien. Un día Él juzgará a los que vivieron de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, pero también juzgará a los que le dieron la espalda a la palabra de Dios. Dios, hermano, debo decirle en esta mañana, Dios ha visto, Dios ha sido testigo de lo que usted se ha esforzado por buscar de las cosas de Dios. Dios ha sido testigo de lo que usted ha buscado orar al Señor, de lo que usted ha buscado sembrar en su vida la palabra de Dios. Así que no deje que el pecado lo engañe, no deje que se infiltre el engaño del pecado en su vida, no deje que le robe, no alimente esos pensamientos que le dicen, ¿para qué tanto culto? ¿Para qué tanta reunión? ¿Para qué servirle al Señor? ¿Para qué incomodarme si puedo relajarme? ¿Para qué debería cantar? ¿Para qué debería levantar mis manos? No deje que el pecado le robe la bendición de Dios, porque Dios ha sido testigo de lo que usted invierte en las cosas de Dios. Por el contrario, hermano, debemos cantar con más alegría, gozarnos más en la presencia de Dios, adorar más al Señor, asistimos más, servimos más, permanecemos fieles, porque Él es digno, hermano. No importa cómo se sienta, no importa si a fulanito le parece que le está yendo bien, no importa si al vecino que es pecador parece que está siendo bendecido, sabe que viven en pecado y viven en un desastre. Pero hermano, nosotros permanezcamos con la mirada puesta en el Señor, permanezcamos confiados en el Señor, aleluya. Sirvámosle con todo nuestro corazón, porque Él hará cumplir su justicia. La palabra de Dios lo dice claramente: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, aleluya. Esa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora quiero que vayamos al Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73, vea lo que dice el primer versículo. Dice, este salmo fue escrito por un hombre llamado Asaf. Y creo que parecía entender un poco más esto que hablamos. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y cómo es posible que Dios, eso es lo que está diciendo este salmista, cómo es posible que Dios sea bueno con todos menos conmigo? ¿Cómo es posible que Dios le ayude a otros y menos a mí? Y esa es la mentira del pecado, ese es el engaño del pecado, es una mentira del infierno. Dios es amor, ese que piensa Dios es amor, Dios es misericordioso, pero menos conmigo. Vea las cosas que permiten mi vida. Dios es un Dios de gracia, pero menos conmigo. Nunca me bendice. Dice el salmista, casi resbalaron mis pasos. Casi resbalaron mis pasos. Y de ahí dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Me salto al versículo 12, lea el versículo 12, dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Es decir, no les corrió un viento, no se esforzaron para nada, no hicieron nada por buscar de las cosas de Dios. Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pero escuche lo que dice el versículo 13, porque esa es la mentira del pecado. El versículo 13 es el engaño del pecado. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esa es la mentira del pecado. Verdaderamente he perdido mi tiempo. En vano he limpiado mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia. Pues me he esforzado, he buscado de Dios, he ido a culto, he pagado el transporte, he ofrendado, he sido fiel con Dios. Y en vano ha sido todo. Esa es la mentira del pecado.
Ha sido una pérdida de tiempo intentar caminar en pureza. Ha sido una pérdida de tiempo intentar buscar de Dios. Ha sido una pérdida de tiempo intentar vivir en santidad. Pero debo decirle a alguien, hermano, en esta mañana, nada de lo que hagamos para acercarnos a Dios es una pérdida de tiempo. Nada de lo que hagamos, ninguna energía, ningún esfuerzo, nada de lo que gastemos por invertir en las cosas de Dios, nunca será una pérdida de tiempo, nunca será tiempo mal invertido, hermano. No escuchemos la voz del enemigo, esa voz que nos quiere decir, que nos quiere engañar y que nos quiere distraer con las cosas de este mundo. Debo decirle, hermano, que Dios ha visto todo lo que hemos hecho, que Dios ha visto todo lo que hemos invertido, que Dios ha sido testigo de cuántas veces te has esforzado por buscar de Dios, de cuántas veces has venido a la casa de Dios, a veces sin un peso en el bolsillo, a veces enfermo, a veces con cansancio. Dios ha sido testigo. Él ha visto cada vez que has ofrendado con amor. Aleluya. Vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14. Dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermano, toda la perspectiva cambia cuando entramos en la presencia de Dios. Amén. Versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí que va a haber un juicio. Comprendí que un día Dios va a iluminar las cosas que hacen los hombres. Toda la perspectiva cambia hasta cuando entramos en la presencia de Dios, cuando nos refugiamos en Dios. El pecado es engañoso. El pecado es engañoso y se puede infiltrar. Pero si traemos nuestro corazón a la presencia de Dios, si tenemos nuestro corazón en la presencia de Dios y ponemos nuestra mirada en el Señor, un pequeño cambio de perspectiva va a suceder en nuestra vida. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Un pequeño cambio de perspectiva cambia todo, ayuda en todo. Puede ayudarnos a entender, hermano, cuando entramos en la presencia de Dios, cuando usted busca de Dios, cuando usted ora al Señor, cuando usted lee la palabra de Dios, puede ayudarnos a entender que Dios es bueno, no solo porque es bueno con todo el mundo, sino que ha sido bueno conmigo, que ha sido bueno con usted, que ha sido paciente con usted, que ha sido amable con usted, que ha sido fiel con cada uno de nosotros, que nos ha tenido paciencia cada uno de nosotros. Y realmente cuando entramos en la presencia de Dios, nos damos cuenta que tenemos un Dios que es amoroso con cada uno de nosotros. Aleluya. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, hermano, la necesidad de entrar en la casa de Dios, la necesidad de congregarnos, la necesidad de orar, la necesidad de buscar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Tiene que ver con eso, de no desviar nuestra mirada y ver cómo el engaño del pecado tiene a otros que aparentemente les va bien y que a nosotros aparentemente nos va mal, pero hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Puedo entender el fin de los malvados. Cuando vuelvo a la presencia de Dios, cuando venimos a la presencia de Dios, puedo entender lo que viene en camino. Puedo entender que vendrá un juicio. Esa es una de las razones por las que es tan necesario hacer parte del cuerpo de Dios, hacer parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es una de las razones por las que es tan necesario que se acerque algún hermano, alguna hermana, y como que nos acuda un poco, como que nos aliente un poco, que nos agarre y que alguien pueda decirnos: coloca tu mirada en el Señor, busca de Dios, vamos a orar por ti, te voy a ayudar a orar. Esa es una de las razones por las que los hermanos de la iglesia son tan necesarios en nuestra vida. Esa es una de las razones por las que es necesario que alguien se preocupe por nosotros y que nos diga: enfócate en el Rey de Reyes, deja de mirar a los malvados, deja de mirar a los pecadores y coloca tu mirada en el Señor. Aleluya. Vea que el pecado, el engaño del pecado puede hacernos pensar de que no hay juicio, puede hacernos pensar de que no hay consecuencias. Decía el versículo que leíamos ahorita al comenzar: como no vemos consecuencias del pecado, como no vemos que haya juicio sobre el pecado inmediatamente, el corazón del hombre se inclina aún más al pecado, se inclina aún más al mal. Y el engaño del pecado puede hacernos pensar de que no hay juicio y que esas malas acciones el Señor las pasa por alto, o que el Señor no está poniéndonos cuidado, o que el Señor no está viendo lo que hacemos. Pero vea lo que dice Corintios, 2 Corintios 5:10, dice:
que todos debemos presentarnos ante el juzgamiento de Cristo. Vea, dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Léalo en 2 Corintios 5:10. Leámoslo todos a una sola voz. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que eso significa que cada uno de nosotros, eso significa que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada adolescente, que alguna vez haya caminado en esta paz de la tierra, que alguna vez haya respirado este aire, todos vamos a presentarnos ante ese juzgamiento de Cristo. Todos vamos a presentarnos delante del Señor para responder por nuestros actos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el siguiente versículo, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Es decir, que no hay nada que le podamos ocultar a Dios, no hay nada que esté escondido delante de Dios. Es por eso que dice la palabra de Dios, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos, dice. Espero que ustedes también se den cuenta de lo que hacen, de lo que viven, de lo que ignoran, a lo que son indiferentes. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. Ven que no existe eso que llaman como el pecado oculto. No hay ningún pecado que le sea oculto al Señor. Recibiremos juicio por las cosas que hayamos hecho en este cuerpo. Así que no te endurezcas por la mentira del enemigo, no te dejes engañar por la mentira del enemigo. No hay pecado que sea oculto, está expuesto ante los ojos de Dios. Está visible ante los ojos de Dios. Los malvados pueden estar perseverando, los pecadores puede que les vaya bien en un momento, puede que les estén viviendo bien económicamente en un momento, puede que su vida aparentemente les vaya bien, pero esta vida es como una neblina que llegará el día en que desaparece. Los malvados que prosperen y sigan en su desenfreno, porque dice la palabra de Dios que un día todos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Pero los sabios, hermanos, los sabios, los que entienden esas cosas, los que entran en la presencia de Dios, y como dice el salmista, cuando entré en el santuario comprendí el fin de ellos, comprendí la voluntad de Dios. Así que los sabios que entienden, que comprenden la palabra de Dios, los sabios se arrepienten delante de Dios. Los sabios dicen, Dios, perdóname por mi pecado, lo siento por mi error, Señor, te agradezco por la paciencia, Señor, te agradezco por tu misericordia, Señor. Señor, te agradezco por darme tiempo para arrepentirme. Señor, te agradezco porque retuviste el juicio, Señor, y no lo hiciste caer de inmediato sobre mi vida. Señor, te agradezco por haberme esperado para poder comprender esta verdad de la palabra. Señor, te agradezco por hacerme entender, Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hay un pasaje bíblico que quiero leer. En Hebreos 11, 24 y 26. Hebreos 11, 24 y 26. Hebreos 11, 24 y 26. Hebreos 11, 24 al 26 dice, por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo leo nuevamente, dice, porque Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites que temporales del pecado. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escogió estar antes con el pueblo de Dios. Eso es lo que hizo Moisés. Dice la palabra de Dios que él tenía dos opciones: o vivir en el palacio o ir con el pueblo de Dios al desierto y tener esa vida de esclavo. Y antes él escogió ser esclavo, escogió estar con los que eran esclavos antes que vivir en el palacio. Miró el palacio y luego miró a los esclavos y dijo: voy a ponerme del lado del pueblo de Dios. Voy a ponerme del lado porque sé que hay una recompensa al final. Él entendía que había una recompensa al final para ellos. Y hermano, debo decir que hay una recompensa para los hijos de Dios. Hay una recompensa para los que buscan de Dios, para los que se guardan para Dios, para los que hacen la voluntad de Dios. El pecado, el engaño del pecado intentará distraernos, intentará distraer nuestra vida y olvidarnos de que hay una vida más adelante. Olvidarnos de que hay una vida eterna para nosotros. Pero Moisés sabía que había una recompensa. Moisés sabía que había un galardón para él, para su vida. Así que él cambió, y dice la palabra de Dios que de alguna manera le dio la espalda a los placeres pasajeros. Le dio la espalda a su comodidad. En el palacio se hubiera podido vivir bien. Se puede vivir bien fuera de acá. Se puede vivir bien sin esforzarse tanto para buscar de las cosas de Dios. Pero Moisés le dio la espalda a su comodidad, le dio la espalda a sus placeres, porque sabía que esa comodidad era un engaño. Sabía que no esforzarse era un engaño. En ese palacio, que era vivir como quiero, ese palacio era vivir a mi manera, yo vivo a mi manera y nadie me tiene que venir a decir cómo vivir. Pero es un engaño, es el engaño del pecado. Y él escogió vagar por el desierto y aparentemente es una decisión equivocada. El desierto, el palacio, el esfuerzo, la comodidad, el gastar tiempo allá mientras puedo estar haciendo otra cosa. Parece una decisión equivocada, parece una decisión que no tiene nada que ver con lo que el mundo nos quiere vender. Pero después Moisés, dice la palabra de Dios, que subió a la montaña y habló con Dios cara a cara y vio la gloria de Dios. Y Moisés vio a Dios de maneras que nadie lo había visto jamás. Tuvo experiencias con Dios que nadie más había tenido. Él no quería vivir en el palacio, él no quería vivir de esa manera. Él estaba dispuesto a caminar en la aflicción solo para tener a Dios en su vida, solo para conocer a Dios, aleluya. Hermano, es un engaño el pecado, es un engaño el pecado. Hay un galardón para los que buscan a Dios, para los que se esfuerzan por orar, por leer la palabra de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:19. Busquémoslo ahí, 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Vea el sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 de Timoteo 2:19. Dice la parte final del versículo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, da un paso al costado del pecado. Sal de ese engaño del pecado. Coloca tu mirada en Dios. No dejes que el pecado te robe, no dejes que el pecado te engañe, que te mienta. No pienses que porque el juicio no ha llegado o no ha ocurrido, no pienses que no va a ocurrir. No pienses que porque la palabra de Dios habla de un juicio, pero como nunca ha pasado un juicio, entonces no va a pasar. Eso es el engaño del pecado. El retraso
Y la demora aparentemente de Dios es simplemente la misericordia de Dios que está esperando a que te arrepientas. Es la misericordia de Dios que está esperando a que le busques al Señor, a que te comprometas con Dios. Es el favor de Dios, es la bondad de Dios. Dios no es que se haya olvidado, no es que se haya olvidado de que debe hacer un juicio. El retraso de Dios, la demora de Dios, no es Dios faltando a su palabra, no es Dios que se ha olvidado de lo que debe hacer. El retraso es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios que se extiende, es la gracia de Dios. No quiere que nadie muera en pecado. Él no quiere que nadie se pierda. Y alguien solo tiene que decidir en esta mañana. De pronto alguien está viviendo para el mundo, tiene su mirada puesta en el mundo. O más bien debemos pensar en esta mañana: ¿será que tengo mi mirada puesta en el Señor? ¿Será que tengo mi mirada puesta en las cosas del Señor? ¿O será que he estado perdiendo mi mirada y he estado colocando mi mirada en el engaño del pecado, en los placeres de este mundo, en el palacio de este mundo? ¿Será que me estoy dejando engañar por el pecado? Hermano, no deje que el pecado le robe lo que le pertenece a Dios. Vale la pena cada esfuerzo por llegar a la casa de Dios. Vale la pena cada esfuerzo por orar, por leer la palabra de Dios, por congregarnos. Vale la pena cada lágrima, cada minuto, cada prueba. Todo vale la pena cuando se invierte para las cosas de Dios. Así que, hermano, debemos pensar: si tengo que pasar por esta prueba, si tengo que pasar por esta situación, voy a atravesarlo, porque llegará el día en que el Señor me diga estas palabras. Le dijo el Señor: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y le dice: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Has sido fiel, has servido a Dios, has buscado de Dios, te has esforzado por hacer la voluntad de Dios. Has confiado en el Señor en medio de la circunstancia, en medio de la prueba. Has esperado en Dios, has sabido esperar en Dios. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué no nos levantamos en esta mañana y hacemos una oración al Señor? Colóquese en pie en esta mañana. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude? ¿Qué tal si cierra sus ojos en este día, levanta sus manos y le dice: Señor, ayúdanos? Pongo mi mirada en ti, Señor. Aparto mi mirada de la supuesta prosperidad de este mundo, de la supuesta comodidad de este mundo, Señor, y la fijo en ti, Señor. Coloco mi mirada en ti, Señor, porque tú eres mi proveedor. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres mi esperanza, tú eres mi fuerza, Señor, tú eres mi seguridad, Señor Jesucristo. Tu palabra dice: nunca he visto un justo desamparado, nunca he visto un justo desamparado. Es la palabra de Dios para nosotros, es la promesa de Dios para su vida. Guárdese para el Señor, sírvale al Señor, comprométase con el Señor, adore al Señor con su corazón. Adora al Señor cuando esté en su trabajo, cuando esté en su casa, cuando vaya de camino. Guárdese para el Señor, aleluya. Nunca he visto un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Aleluya. Levante sus manos y dígale: Señor, coloco mi mirada en ti, coloco mi confianza en ti, coloco mis planes en tus manos, Señor. No quiero desviarme, Señor, no quiero vivir el engaño del pecado. No quiero pensar en el engaño del pecado. No quiero que el pecado robe en mi vida tu bendición, Señor. Señor, lo que tenga que atravesar, Señor, confío en esta mañana que puedo caminar de tu mano, Señor.